Muy buenos días, familia, que Dios les bendiga, qué alegría poder volver a encontrarnos para estudiar la palabra de Dios como cada mañana. Gracias por acompañarnos una vez más en este espacio donde no venimos simplemente a leer la lección de escuela sabática y listo para salir del paso, no, venimos a detenernos, venimos a pensar, a profundizar, sacar conclusiones dirigidas por el Espíritu Santo y sobre todo a permitir que Dios nos hable por medio de su palabra y por supuesto del estudio de esta lección. Porque estudiar la Biblia no consiste en acumular información, sino en permitir que la palabra nos examine por dentro. Así que hoy quiero invitarte a hacer algo muy sencillo. No escuches esta lección pensando en nadie más, no. No pienses en el otro hermano, en aquella iglesia o en aquella persona que necesita escuchar esto. Oye, qué lástima que fulano no está escuchando este repaso, esta lección. No. No pienses en eso. Pregúntate desde el principio de esta lección. Señor, ¿qué quiere decirme a mí? Porque esta lección no es para el amigo, no es para el compañero, miembro de iglesia, el hermano de la iglesia. Esta lección es para ti. Así que cuando Dios comienza hablando al corazón, todo lo demás comienza a cambiar y eso es lo que vamos a procurar en el estudio de esta lección. Vamos a orar. Santo Rey que estás en el cielo, vamos a comenzar este estudio de la lección, más bien este repaso general de la lección de toda la semana. Te pedimos, Señor, que nos llenes de tu Espíritu Santo, de iluminación, de guía. En el nombre de Jesús. Amén. Y hoy vamos a hacer un repaso de lo que vamos a estudiar durante toda la semana referente a la lección número 4 titulada El pecado en la iglesia. Esta lección es para estudiar, para repasar para el 25 de julio. Pero lo estamos estudiando hoy, 18 de julio. Quiero empezar con una pregunta. ¿Sabes cuál es uno de los sonidos más peligrosos que puede existir dentro de una iglesia? No es un grito, no es una discusión, no es una gente hablando alto, no es una puerta que se cierra o que se abre y hace ruido, no. Es el silencio. El silencio que aparece cuando el pecado deja de incomodarnos. Porque el pecado siempre hace ruido la primera vez. La primera mentira pesa, el primer chisme produce incomodidad interior, la primera mirada incorrecta inquieta la conciencia. La primera vez que uno responde con orgullo, el Espíritu Santo toca el corazón. Pero el problema del pecado es que tiene una capacidad altamente impresionante para convertirse en un paisaje, incluso hasta agradable en el peor de los casos. Al principio, pues nos escandaliza, ¿verdad? Después nos vamos acostumbrando y finalmente lo justificamos. Familia, hay personas que viven cerca de una línea de tren. Yo conozco en mi país lugares donde hay muchas casitas así puestas cerquita de la línea donde pasa el tren y después de algunos meses dejan de escuchar el tren. Al principio no podían dormir. Incluso yo cuando pasaba por ahí cerca decía, ¿cómo pueden dormir así? Yo no pudiera dormir con el ruido de los trenes, pero ya ellos están acostumbrados. Y hay quienes viven cerca incluso de un aeropuerto y ya ni levantan la cabeza cuando pasa un avión. El ruido sigue allí. Lo que desapareció fue la sensibilidad a ese ruido. Y espiritualmente puede ocurrir exactamente lo mismo. Hay iglesias donde el pecado sigue presente, pero ya nadie habla de él. No porque sea santo, sino porque se volvió algo normal. Y cuando el pecado deja de sorprendernos, entonces indiscutiblemente, inevitablemente, comienza a gobernarnos. Ese era el verdadero problema de la iglesia en Corinto. Nosotros solemos recordar a la iglesia de Corinto como una iglesia llena de problemas. Y es verdad. Había divisiones, había inmoralidad sexual, incluso pleitos entre los hermanos, orgullo entre líderes, abuso de los dones espirituales y hasta desorden en la adoración. Pero hay un detalle que pocas veces mencionamos y es que Corinto también era una iglesia apasionada, a pesar de todas estas dificultades que se nos presentan en la palabra de Dios. Creían también en el regreso de Jesucristo como tú y yo. Celebraban la cena del Señor como hacemos nosotros. Tenían abundancia de dones espirituales como muchas iglesias. Conocían las escrituras como nuestras iglesias. Desde afuera parecía una iglesia vibrante como muchas iglesias hoy. Sin embargo, Pablo levanta la alfombra de la iglesia y descubre algo que nadie ve, o por lo menos que nadie quería ver. Y es que había una enorme grieta en el corazón de la iglesia.
Y cuando estaba estudiando ya la lección de toda esta semana, también me vino a la mente algo que leí hace algún tiempo, la historia, por ejemplo, de un pastor que llegó a una iglesia antigua. Y ahí, mientras caminaban por el templo, el pastor observando la iglesia, el pastor ve una grieta enorme así atravesado, ahí atravesando una de las paredes principales del templo, ¿no? Y preguntó, bueno, ¿cuánto tiempo lleva esa grieta allí? Y uno de los ancianos que le estaba dando el tour en su nueva iglesia, le dijo, bueno, pastor, eso lleva ahí, supongo, hace más de 15 años. El pastor, sorprendido, entonces pregunta, bueno, ¿y por qué nunca la han reparado? Dice el anciano, no, es que ya ni la vimos. Pasó tanto tiempo que ya ni se ve. Usted se dio cuenta porque pasó por aquí, pero ya ni la veíamos nosotros. O sea, ya pasa inadvertida, ya es parte de la familia. Ay, hermanos, la grieta seguía allí. Lo único que había desaparecido era la capacidad de verla. Se habían acostumbrado a verla. Y creo que esa historia resume perfectamente la iglesia de Corinto. No era que el pecado hubiera aparecido así de repente y fue una ola que inundó toda la iglesia de la noche a la mañana. No, era que ya convivían con el pecado. O sea, la grieta se había vuelto parte del paisaje. Y quizás el mayor peligro para la iglesia de hoy no sea que el pecado entre. El mayor peligro para la iglesia de hoy es que deje de parecernos grave, o sea, que nos acostumbremos. Voy a leer este texto bíblico que se encuentra en 1 Corintios capítulo 6, verso 19 y 20. Dice, ¿no saben que su cuerpo es templo del Espíritu Santo, dice Pablo, que está en ustedes, que tienen de Dios y que no son sus propios dueños? Porque han sido comprados por precio, por tanto glorifiquen a Dios en su cuerpo y en su espíritu, los cuales son de Dios. Familia, vivimos en una sociedad que ha cambiado tan rápido. Y hoy se llama intolerancia a la fidelidad, se llama odio a la convicción, se llama libertad a cualquier conducta inapropiada. Y poco a poco, casi sin darnos cuenta, la cultura comienza a disipularnos más que la Biblia. Y nos convertimos en discípulos de allá afuera en vez de convertirnos o seguir siendo discípulos del Cristo que predicamos aquí adentro. Ya no preguntamos, bueno, ¿qué es lo que dice Dios? No, ahora nos preguntamos, bueno, ¿qué piensa la mayoría? Y cuando la opinión pública reemplaza la autoridad de la palabra de Dios, la iglesia empieza a perder autoridad y comienza el pecado en la iglesia a hacer ola. Por eso la lección de esta semana es muy actual, más de lo que nosotros imaginamos. No es una lección para señalar, aclaro esto, no es una lección para señalar con el dedo a otros, no. Es una lección para mirarnos en un espejo. Porque el gran problema de Corinto no era solamente que un hombre estaba viviendo en pecado. No, el gran problema era que una iglesia había dejado de llorar por el pecado. Y aquí encontramos una verdad muy importante y muy profunda, y es que Dios ama demasiado a su iglesia como para dejarla igual. No, Él no la deja igual. Por eso, durante toda esta semana, Pablo nos llevará a un recorrido extraordinario. Primero nos mostrará el peligro de vivir una fe que se predica pero que no se practica. Son esos cristianos que dicen haz lo que yo digo y no lo que yo hago. Porque es mejor parecer que ser. Porque la mayor contradicción de una iglesia no es que hayan pecadores dentro. Las iglesias todos somos pecadores. La mayor contradicción de una iglesia es que practiquemos o dejemos de luchar contra el pecado y aprendamos a convivir con él como algo natural. Bueno, después de esto vamos a hablar de un tema que sinceramente no siempre resulta cómodo, que es la disciplina cristiana. Vivimos en una época en que corregir a alguien parece el peor de los pecados. Hay gente que no se le puede tocar, ya sea porque es muy orgullosa, porque tiene su autoestima muy destruida, pero una generación de cristal. Y no me refiero a los adolescentes que tenemos hoy. No, tenemos adultos también que son intocables, que no se le puede llamar la atención ni con el amor de Cristo. Pero Pablo nos recordará que el amor verdadero no mira hacia otro lado cuando alguien se está destruyendo. Mira, piensa en un padre que ve a su hijo pequeño correr hacia por ejemplo, una avenida, el freeway llena de carros. Aquí la avenida 91 que está siempre llena. ¿Qué hace el padre? Bueno, lo deja correr
para respetar la libertad del niño? Bueno, pero claro que no. El padre corre y lo detiene y hasta lo regaña. Tal vez el niño llore, tal vez el niño no lo entienda, se moleste. Pero el amor verdadero siempre lo va a proteger. Y así mismo actúa Dios con nosotros. La disciplina no nace de la ira de Dios. La disciplina nace del amor de Dios hacia nosotros. Más adelante, en la medida que estudiemos cada día de la lección, también vamos a descubrir que la iglesia tiene una identidad que proteger. Hemos confundido nuestra identidad con nuestras normas. Y una cosa son las normas que tenemos como iglesia o como cristianos, y otra muy diferente es quiénes somos en Cristo. Nuestra identidad no depende de una prenda, no depende de una doctrina, no depende de un modo de vida. Nuestra identidad depende de Jesucristo, de a quién pertenecemos. Y en base a Él, entonces Él va provocando los cambios en nosotros. Pero no nos diferenciamos o no debiéramos diferenciarnos del mundo por normas, incluso ni por doctrinas. Debiéramos diferenciarnos del mundo en que somos discípulos del Cristo a quien predicamos y por el cual vivimos. No estamos llamados a ser diferentes por la ropa. No estamos llamados a ser diferentes por el lenguaje ni por las tradiciones. Estamos llamados a ser diferentes porque Cristo vive en nuestro corazón. Esa es la gran diferencia entre el mundo y nosotros, entre los de allá afuera y los que estamos dentro. La iglesia debería ser el único lugar donde el orgullo pierde fuerza, donde el perdón vence al resentimiento y donde la verdad siempre camina de la mano de la gracia. Eso debe ser nuestro distintivo. Por eso Cristo dice, en esto conocerán que son mis discípulos, en que se amen unos a otros. También en la lección de esta semana vamos a ver cómo Pablo nos llevará a uno de los textos más extraordinarios del Nuevo Testamento, especialmente dentro de sus cartas. Y es cuando dice aquí, que lo leímos al principio en 1 Corintios capítulo 6, dice, ¿y no saben ustedes que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo? Oye, qué declaración tan impresionante. En el Antiguo Testamento, la gloria de Dios llenaba todo el santuario, ¿se acuerdan? En el Éxodo llenaba todo el santuario. Cuando descendía la gloria del Señor, se llenaba todo el santuario de su gloria. Y ahora Pablo dice que Dios quiere llenar nuestras vidas, como si nosotros fuéramos el santuario donde Dios habita. Eso significa que la santidad ya no es solamente un asunto de lo que hacemos el sábado o de lo que hacemos un día específico. Es una manera de vivir el lunes, el martes, el miércoles, el jueves, el viernes, todos los días. Porque hay gente que van el sábado a la iglesia y adoran a Cristo, aleluya, gloria al Señor, y le rinden honor y se van a su casa y ahí lo dejan. Y se meten el resto de la semana sin Él hasta el otro sábado que se encuentran con Cristo en la iglesia. Esa no es la vida cristiana que Jesús desea de nosotros. Y teniendo en cuenta que estamos al final de los tiempos de la historia de este mundo y Jesús está próximo a venir, esa conducta deberíamos cambiarla de una vez. Y ya cuando vayamos avanzando en la lección, también finalmente llegaremos a uno de los temas más delicados de toda la semana que vamos a estar viendo, y es la sexualidad, el matrimonio, la soltería, cómo vivirla y lo que está pasando en nuestra iglesia con nuestros matrimonios, con nuestros solteros. Pero observa algo interesante. Pablo nunca presenta la sexualidad como un enemigo nuestro, ¿ok? La presenta como un regalo de Dios. Y precisamente porque es un regalo tan valioso, bueno, pues necesita ser protegido. Porque todo aquello que Dios crea para bendecirnos, Satanás siempre intentará distorsionarlo para destruirlo y alejarlo de nosotros. Por eso, esta no será, y estoy seguro, una semana para hablar únicamente del pecado. Será una semana para recordar quiénes somos, para crecer más en la gracia y en el conocimiento de Jesucristo, porque el Evangelio no consiste solamente en que Dios perdona nuestro pasado, no consiste solamente en que Dios borra nuestro pecado y nuestra maldad, sino también consiste en que el Señor transforma nuestro presente en algo que nunca pensamos tener. Cristo no murió únicamente para llevarnos al cielo algún día, murió también para comenzar a restaurar hoy mismo la imagen de Dios en nosotros. Así que quiero hacerte una invitación muy linda y muy especial antes de comenzar este hermoso recorrido. Familia, no descuides esta lección como quien analiza la vida de otros.
Que no venga en nombre de otros. Esta lección, estúdiala como quien abre las puertas de su corazón al gran médico divino, al que puede transformar y reparar todo lo que puede estar enfermo y roto dentro de ti. Porque todos tenemos alguna grieta que reparar. ¿Se acuerdan la imagen del pastor y la iglesia que visitó que les conté? Bueno, pues así es. Todos tenemos alguna batalla que librar, todos tenemos algún área donde el Espíritu Santo todavía está trabajando, y esa es la buena noticia del Evangelio. Dios no abandona su iglesia porque tenga grietas, al contrario, Dios entra en ella para restaurarla. Y cuando Cristo restaura la iglesia, bueno, pues no solamente cambia su reputación, sino que también cambia su corazón. Y cuando Jesús cambia el corazón, bueno, pues todo lo demás comienza a cambiar también. Así que abre tu Biblia, abre tu mente, porque una mente que no se hable, que estuve leyendo hace tiempo, dice que la mente es como un paracaídas, que si no se abre no sirve para nada. Así que abre tu Biblia, abre tu mente y sobre todo abre tu corazón, porque creo que durante toda esta semana Dios tiene algo muy importante que decirnos. Que Dios me lo bendiga. De esta manera termina el repaso general de la lección como introducción de las cosas tan lindas que vienen día por día. Recuerda que cada día no estamos estudiando un repaso general. Cada día, a partir del domingo, lunes, todos los días, estamos estudiando párrafo por párrafo en la lección y profundizando mucho más en lo que la lección nos presenta, con la Biblia de la mano y con el Espíritu Santo como guía. Suscríbete a nuestro canal, suscríbete a nuestro canal Pedro Carriles Oficial. Estamos en TikTok, estamos en Facebook, estamos en Instagram y también, por supuesto, estamos acá en YouTube y en Spotify y todas las plataformas de música. Pedro Carriles. Ahí vas a encontrar palabra de vida y mensajes que te harán crecer. Déjame orar por ti. Amante Rey que estás en el cielo, tú eres bondadoso y fiel. Tu iglesia, Dios, necesita de ti, es evidente. Necesitamos un despertar para poder llegar a tener la mente de Cristo, como dice Pablo. Te pedimos que reavives a tu pueblo, que reanimes a tu gente, que nos llenes del poder de tu Espíritu y la autoridad de tu Espíritu. Úngenos con tu presencia y permite que nosotros seamos un santuario digno de tu presencia en nosotros. Ayúdanos, Señor, a unirnos como iglesia, a unirnos como pueblo para mostrarle al mundo el verdadero distintivo nuestro, el amor entre nosotros. Bendice a la persona que me está mirando, ya sea por su dispositivo móvil, por su computadora, no sé si está en el auto, donde quiera que esté. Yo te pido que tú lo bendigas. Yo no sé qué problema podrá tener en su hogar, pero tú lo conoces todo. Las batallas que está enfrentando, las dificultades que está llevando a cabo por superar una crisis, una adicción, una propensión a algo que lo destruye. Dale fuerza a Dios. Bendice su matrimonio, bendice su familia y restáurale su salud y también su vida espiritual. Lo pido porque sé que me escuchas. En el nombre de Jesús. Amén. Bendiciones. Nos vemos mañana domingo.